creyendo que Él lo sabe hacer. Y me senté tranquila, te dicen póngase el cinturón, ¿sí? Recline el asiento porque no puede estar, enderécelo, no puede estar reclinado. Y vos crees que sabe hacerlo, ¿sí? Antiguamente uno mandaba una carta, la ponías en un buzón y vos creías que el correo iba a hacer su trabajo y iba a llevar la carta. Hay veces que la llevaban miles y miles de kilómetros de distancia. Y vos cuando depositabas tu carta, creías que iba a llegar a destino. Por lo tanto, en este mundo, hasta aquel que se diga ateo en algo cree, ¿sí? En algo se apoya, ¿sí? El problema es en qué. Pero lo que yo estaba identificando cuando escuchaba al apóstol que estaba ministrando una palabra increíble el otro día, es cuánto nosotros creemos más con nuestra mente adámica que con el espíritu. Porque el reino y Dios y Cristo es una cuestión del espíritu. ¿Cuántos de los que están acá vieron a Cristo? Ninguno, ¿sí? Entonces estamos hablando de un ámbito, de algo que es espiritual, que es invisible a nuestros 5 sentidos, a nuestro mundo natural, ¿sí? Que es en el espíritu, que se hace real y poderoso, pero a través del espíritu, que es lo que Cristo vino a resucitar. Si vos celebraste algo ayer, es que Cristo vino a resucitar tu espíritu, porque ese es el ámbito, el canal por el cual Dios se va a comunicar con vos. Va a haber una comunión a través de ese espíritu que Cristo vino a resucitar. Mientras no hubo una resurrección, un yo creo, y Cristo viene a resucitar tu espíritu, y vos sos una persona que tiene alma, cuerpo y un espíritu que está muerto, ¿sí? Por eso, si algo resucitó Cristo, ¿sí? Él resucitó Él para convertirse nuevamente en espíritu y impartirse dentro de tu vida para dar vida a tu espíritu. Por lo tanto, lo que vos has recibido, si algún día le dijiste a Él creo, es vida, es a Cristo, porque Cristo es una vida en tu espíritu, una nueva vida, ¿sí? Pero el problema de nosotros es que a pesar de esta situación, porque muchos de los que están acá ya han vivido esta etapa, el problema es que nosotros creemos, pero desde nuestra mente adámica. Y escuchándolo al apóstol, él compartió un montón de situaciones, de hechos bíblicos, de historias, de acontecimientos con distintas personas que te dejan ver con claridad lo que significa creer desde una mente natural, desde una mente adámica, desde mi razonamiento humano. Pero primero quiero que me acompañen en una palabra, los que tienen más tiempo la hemos estudiado mucho, por ahí algunos se la acuerdan de memoria, que es 1 Corintios 2:14. ¿Algunos se acuerdan lo que dice? Muy bien. Búsquenla los que no la conocen, por favor, porque yo sé que hay un par, porque hablamos muchos lunes con respecto a esta palabra. Dice, pero el hombre natural, ¿todos la tienen? 1 Corintios 2:14. Esto quiero que el que puede subrayesela, porque en el día que se encuentre diciendo, Señor, no entiendo nada, uno tiene que caer en esta palabra, buscar en su Biblia, en su iPad, vieron que uno puede remarcar, y esto te va a ayudar siempre, toda tu vida. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y lo primero que me llevó esta palabra, hemos hablado mucho, pero ahora Dios me llevó por otros lados, y lo primero es entender quién es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Todos nosotros. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Han dicho un día, yo, Señor, creo en tu nombre, creo que me salvaste, creo en vos, Señor, como mi Dios y mi Salvador, y han recibido esa vida. ¿Cuántos ya lo hicieron, esa oración? ¿Sí? ¿Sí? Hay pocos que lo hicieron. Estamos locos, ¿no? A todos, casi todos. ¿Sí? Vos también, mi amor, un día, sí, me acuerdo de ese día.
Muy bien. Pero aún así, según en qué ámbito funcionemos, seguimos siendo hombres naturales. Hombres naturales somos todos nosotros porque tenemos aún una mente natural. ¿Sí? Entonces, el hombre natural es el hombre psíquico, el que razona, el que piensa. Ese es el hombre natural, el ser humano. ¿Sí? Y ese ser humano de por sí tiene una vida también, que es natural, humana, adámica, ¿sí? Y que entre todas esas cosas que podríamos definir, es una vida que para Dios está muerta. ¿Sí? Eso es algo fundamental que ustedes se tienen que acordar. Otra de las cosas, para explicar algo más acerca del hombre natural, es que es un hombre sensitivo, que lo rigen los 5 sentidos naturales: lo que ve, lo que escucha, lo que toca, ¿sí? Lo que percibe al tacto, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos naturales. La vida que vos vivís naturalmente se manifiesta y se expresa a través de tus 5 sentidos, ¿sí? Se rige también por tus 5 sentidos, es gobernada por tus 5 sentidos. ¿Está bien? Pero la buena noticia para nosotros del Evangelio de Dios es que nosotros, todos nosotros, ya fuimos trasladados a un reino celestial y espiritual. Ahora, esto parece muy confuso, porque ¿soy natural o soy celestial? ¿Estoy acá o estoy allá? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Porque ustedes me dijeron, la mayoría que todos han recibido a Cristo, tenemos una vida celestial. Dice que cuando creímos, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos y nos trasladó automáticamente, es como si hubiera hecho un corte, ¿sí? Mató a tu hombre natural, quedó clavado en la cruz y te trasladó a un reino que es celestial, que es el reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses 1:13, para los que anotan estas palabras. Ahora, Él ya me trasladó y fuimos reengendrados. ¿Qué significa que fuimos reengendrados? Que Él nos dio una vida nueva. Vos fuiste engendrado nuevamente, con una vida nueva, ¿sí? Que es la vida del Espíritu. Vos conocés tu vida natural, ¿sí? Pero esta es una vida nueva que está en tu espíritu. Pero resulta que a pesar de todo esto, el problema nuestro es que aún nuestra mente funciona en nuestros humanos pensamientos, en nuestra humana naturaleza, en lo que pensamos, en lo que fuimos improntados durante muchos años, mucho tiempo, los que son más viejos más, los que son más jóvenes menos, pero nuestra mente fue llena. A mí me gusta algo que escuché del apóstol una vez: todo lo que hay en tu mente, alguien lo puso ahí. Vos no viniste con tu mente llena, alguien puso lo que está en tu mente. Tu familia, tus padres, tu escuela, tus amigos, el club donde te tocó estar, jugar, las experiencias que te tocó vivir, eso llenado en tu mente, ¿sí? Y te hicieron una persona natural, ¿sí? Pero ahora todos nosotros hemos recibido una vida, fuimos reengendrados con una vida nueva, ¿sí? El grave problema es que a pesar de que tenemos una vida nueva, aún funcionamos en nuestros pensamientos, ¿sí? Y quiero que anoten otra palabra, que es 1 Corintios 15:49, y quiero que la busquen, porque es muy importante. Habla también de esto que yo les estoy diciendo, y espero que les aclare un poco más. 1 Corintios 15:49. ¿La tienen? Muy bien. Yo no. Acá estoy. Y esto es fundamental. ¿Se acuerdan que les dije que la buena noticia cuál era? Que fuimos trasladados. No sé si alguno de los que está acá se dio cuenta, pero todos fuimos trasladados, ¿sí? A un reino que es celestial y que es espiritual, a una vida nueva. Entonces, así como trajimos la imagen, dice, del terrenal, de Adán, todos somos terrenales, naturales, venimos de la naturaleza adámica y trajimos esa imagen, ¿sí? Funcionamos en esa imagen, también traeremos la imagen del celestial. Esa es nuestra buena noticia, ¿sí? ¿Y saben por qué esto va a suceder? Porque como ya fuimos trasladados, la semilla del reino de Dios fue sembrada dentro de tu corazón. ¿Vieron que la palabra dice,
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto. Bueno, el grano de trigo ya cayó y murió, que es Cristo, ¿sí? Y resucitó y fue sembrado en la buena tierra de tu corazón. Por eso vos estás hoy acá, porque vos fuiste una buena tierra donde fue sembrada la semilla. Por lo tanto, tu esperanza, tu alegría, tu poder radica en que vos puedas comprender o tener una revelación de esta verdad, que así como trajimos un día la imagen del terrenal de Adán, ¿sí? De un hombre natural, traeremos también la imagen del celestial. Y eso no es por obra tuya, es por obra del Espíritu de vida que está dentro tuyo. Es por obra de Cristo que va a hacerlo. Con Fer hoy conversábamos cosas muy profundas y hablábamos justamente de esto. ¿Qué fue, como para poder explicarles a ustedes, qué fue aquello que hicimos para poder entender, para poder aferrarnos apasionadamente a un Dios que no vemos, que amamos profundamente, que trajo una convicción y una renovación en toda nuestra mente, en toda nuestra vida, que transformó no solamente lo nuestro, a nosotros dos, sino a nuestros hijos? Ahora se está grabando la familia con Oli y va a transformar a todo lo demás. Iván trajo a Sofi trae a su hermana, y cuánto uno está transmitiendo algo que nos transformó. Y nuestra pregunta era, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Y la verdad que los dos nos mirábamos y decíamos, la verdad no sé. Porque no hay una explicación para eso. Ese es el don de Dios, cuando Dios te llama. Y todos los que están acá, no hay tampoco mucha explicación de por qué vos seguís viniendo a este lugar. Yo sé que hablamos re lindo con Fer, pero no ese es el tema. El tema es que hay algo en tu espíritu que fue sembrado, y eso es lo que está conectado con Dios y hace que vos vengas. Y también eso que tal vez uno no puede definirlo con tanta claridad. Ojalá uno encontrara palabras tan claras que a ustedes los dejaran tranquilos, porque a veces cuando uno está buscando necesita que me diga, bueno, ¿cuál es la fórmula? Pues es más fácil. Si me decís cómo hiciste, yo lo hago, porque nosotros también alguna vez dijimos, ¿qué habrá que hacer? Entonces vos ves a un loco, no sé, yo siempre me acuerdo, íbamos a una iglesia, una vuelta entramos en una iglesia, que a ver, lo llevaron en Honduras, y me acuerdo que yo estaba preocupada, porque resulta que el pastor empezaba a orar, y la gente empezaba a caminar para allá y para acá, y para allá y para acá. Yo primera vez dije, ¿esto está bien? ¿Qué están haciendo? No, yo pensé que yo ya estaba loca por estar acá, pero estos me superaron. Dice, ¿qué están haciendo? Y además era increíble, porque todos caminaban para el mismo lado, no era como nosotros cuando bailamos, que uno levanta el brazo para acá y el otro para allá. Iban todos para allá, todos para acá. Yo dije, ¿de qué se trata todo esto? Entonces, cuando uno está buscando, que es válido, uno piensa que en alguna fórmula como esa uno va a encontrar lo que la persona está hablando. Y vos decís, yo quiero eso, y uno piensa que haciendo ciertas cosas uno puede conseguirlo. Y lamentablemente, si alguno estaba en esa búsqueda, ¿sí?, que es carnal, les aviso que esa no es la manera. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, Él ya lo determinó. ¿Sabes por qué? Porque sembró a Cristo. Y la vida que sembró dentro tuyo, que es Cristo, tiene el potencial para desarrollarse en todo su poder. ¿Sí? El único que la detiene, lo único que va a detener ese poder de esa vida que está hoy dentro tuyo, es lo que vos pienses. ¿Sí? Lo que vos pienses es lo único que le va a poner freno. Por lo tanto, no quiere decir que vos tengas que hacer algo natural con tal de conseguir cosas espirituales, con tal de tratar de entender algo que es del espíritu. Eso es un regalo. Lo que tenemos que tratar de hacer es comprender aún más de qué se trata ese regalo que Dios nos ha hecho. ¿Me entienden? Cuando uno dice la gracia que Dios nos ha dado, es ese regalo, ¿sí?, por lo cual vos no tendrías que hacer nada, simplemente darte cuenta, tener una mínima porción de idea
de lo que significa haber recibido ese regalo, haber recibido esa vida, ¿sí? Que ninguno de los que estábamos acá calificaba para recibirla. ¿Sí? Ninguno, no hay nadie, dice que no hay nadie que califique para eso, por eso es por gracia y no por obra. Cuanto yo más me acerco a comprender cuánto Dios me ha regalado dándome su vida en mí, es cuando yo comienzo a despertar, como dijo Joa, a una realidad que es más real de lo que yo pueda hacer naturalmente. Empiezo a despertar a un ámbito que tiene que ver con las cosas espirituales, con un reino que es espiritual, que no se ve, pero que sí se puede percibir, que uno puede tener una conexión profunda. Pero vamos a seguir, porque quiero darles un par de palabras que le puedan ayudar a entender lo que significa no creer desde una mente natural. Porque yo sé que todos los que están acá porque algo han creído. El punto es cómo vamos a continuar creyendo, si desde nuestra humana naturaleza o vamos a acercarnos a una revelación, ¿sí? De quién es lo que hemos recibido. Yo me noté algo poderoso y se lo quiero leer tal cual, porque así lo experimenté yo. El problema aún para nosotros es que nuestro cerebro no fue formateado. Hubo un nuevo comienzo, pero no hubo en nuestra mente un nuevo comienzo. Vos naciste de nuevo en una vida espiritual, pero tu vida natural aún controla y gobierna tus pensamientos. Y justo escuché del apóstol este ejemplo que Fer lo ha dado acá y que es algo que está comprobado. Esto es como cuando a una persona le cortan un miembro del cuerpo. Dicen que si le cortan, supongamos, una pierna o un brazo, durante mucho tiempo sigue experimentando, por ejemplo, la gente habla de, ay, me pica la pierna, y tiene el impulso automático de ir a rascarse, que es algo loquísimo porque uno diría, ¿cómo se va a rascar algo que no tiene? Entonces dice que a ese hecho, los médicos, la ciencia, le llama miembros fantasmas. Miembros fantasmas. Entonces esto me impactó, porque yo, pensando que creo correctamente, puedo estar creyendo en un fantasma y no en una realidad. ¿Sí? Porque este ejemplo dice que hay algo que ya fue cortado, lo mismo que ha hecho Cristo. Cristo ya mató a tu humana naturaleza para darte una nueva vida. Pero resulta que a pesar de que hemos tenido este hecho que ha sido real para nosotros, aún funcionamos en una mente que responde a la otra vida y no a la mente de Cristo. ¿No es así? Muy bien, entonces me gustó mucho este ejemplo y esto de que esta denominación que le da la ciencia de la medicina a este hecho es algo loquísimo. Usted imagínese, gracias a Dios los que estamos acá ninguno vive este hecho, pero dice que es capaz de rascarse algo que no tiene. ¿Sí? O de querer, por ejemplo, yo tengo este vaso acá y generalmente yo estoy acostumbrada a agarrarlo con la mano izquierda y el primer impulso que va a mandar mi cerebro es querer atinar a agarrarlo con la mano derecha y imagínense que yo no lo tenga, pero aún mi mente va a querer seguir haciendo esa misma acción. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viviendo muchos de nosotros. ¿Sí? Creemos en algo, pero no estamos creyendo de la forma correcta. Hay algo que Dios ya eliminó y esa es nuestra humana naturaleza. Más aún seguimos funcionando en ella. ¿Y cómo queda demostrado en esa? Por nuestras acciones, por cómo creemos en algunas cosas. Por eso les quiero dar estas palabras. Todo esto es introducción para estas palabras que les van a traer claridad. Entonces esto es lo que me anoté también. Y todo cambio, a pesar de esto, comienza con una nueva y fresca revelación de la persona de Cristo. Todo cambio en mi mente va a comenzar cuando yo pueda acercarme, pueda tocar un poquito, pueda obtener una porción, ¿sí? De conocer un poco más lo que he recibido, lo que les decía antes, eso que se impartió dentro mío. Por eso esto no tiene que ver con buscar cosas afuera, ¿sí? Tiene que ver con una experiencia interna, con tocarlo de adentro, lo que he recibido. Cuanto yo pueda tocar un poquito, tener una mínima revelación de lo que Dios me regaló a
través de la resurrección de Cristo, ¿sí?, es cuando yo voy a empezar a tener un cambio en mi mente. Pero estos pasajes nos van a ayudar a ver cómo creemos, pero desde una mente natural, lo cual no nos permite percibir el reino. ¿Se acuerdan la palabra primera? Una mente natural, el hombre natural, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él dice son literalmente locura. Entonces nosotros vamos a hablar de algunas cosas y ustedes van a pensar, está loco, ¿eh? O está loco cuando a Fer le toque hablar su parte, porque si vos vas a querer razonar algo que estuvo en la mente de Dios y en la boca de Dios y fue lanzado para impactar a tu espíritu, vos lo único que vas a pensar es que es locura, ¿sí? Entonces quiero que me acompañen y acá vamos a entrar en estas palabras, las vamos a buscar rapidito porque no quiero demorarme mucho para disfrutar de la Santa Cena. Juan 11 al 14 y 23 al 25. Esas son las dos que vamos a leer primeramente. Juan 11, ¿cuántos se acuerdan que dice Juan 11? Muy bien, miren esto que es sorprendente. ¿Todos la tienen? Esta es la de la muerte de Lázaro, sé que algunos conocen muy bien esta historia, pero vamos a mirar en detalle. Dice, dicho esto, les dijo después, Jesús estaba hablando, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, porque le habían venido a contar 2 o 3 días antes a Jesús que su amigo, a quien él amaba mucho, que era este Lázaro, estaba gravemente enfermo a punto de morir. Y cuando le dijeron esto, Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde ellos estaban predicando. ¿Está bien? Él y sus discípulos. Entonces los discípulos dijeron esto entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, esta es la manera como muchas veces nosotros creemos a una palabra de Dios. El problema también que nos sucede es que una palabra que alguien te está dando, vos crees que la persona te está diciendo algo y muchas veces no la tomas como que es una palabra que salió de la mente de Dios, de la boca de Dios, que ahora ha sido impartida, que se hizo carne con Cristo, por eso Cristo también la declaró, la testificó corporalmente, y ahora nosotros tenemos esto dentro, y hoy venimos y se la compartimos. Pero por ejemplo, yo le estoy compartiendo esto a Pablo, y le digo, mira Pablo, vos no vas a morir mañana, vas a tener vida. Y Pablo resulta que está gravemente enfermo, ¿sí? Y ya los médicos le dijeron, mira, no pasás de esta noche, ¿sí? Entonces Pablo, y yo le digo, le cuento a Isla y a aquel, y le digo, miren, Pablo va a dormir, pero no va a morir. Y entonces, ¿qué le va a decir? Ah, qué bueno, no se va a morir. Y resulta que se muere, porque esto es lo que le pasó a Lázaro. A él le vinieron a contar que estaba gravemente enfermo y Lázaro se murió. Y los discípulos, que querían razonarlo todo y pensar con su mente natural y adámica, dijeron, ah, entonces no se murió, se ve que se sanó. ¿Entienden? Y el Señor le dice, no, muchacho, a ver, Lázaro murió. ¿Está bien? Porque el problema para nosotros, que tenemos problema con nuestros 5 sentidos, es más fácil pensar que no se va a morir, que se va a sanar, que se iba a morir y que Dios lo iba a resucitar, porque era algo impensado para ellos. Su mente no podía tener esa capacidad de entender lo que iba a suceder. Entonces el Señor le dice, yo voy para despertarlo. Entonces miren lo que pasa más abajo. Es increíble lo de los discípulos, porque ustedes imagínense que los discípulos permanecían al lado de Jesús las 24 horas. Bueno, no tanto, supónganse las 12, porque dicen que en la noche el Señor se iba toda la noche a orar al Padre. Entonces ponele que estaban 12, 14 horas y el resto del Señor dice que se iba solo a hablar con el Padre, ¿sí? Y no podían entender estas cosas. ¿Cuánto más nos va a costar a nosotros si no hay algo en nuestro espíritu que se despierte, como decía yo?
si no hay una conexión a través del Espíritu y dejas de filtrar lo que Dios dice a través de tu mente. Porque pensar en que un muerto de 4 días se va a levantar para vos y para los discípulos es absolutamente locura, como decía la primera palabra que compartimos. ¿Sí? Es más fácil pensar que Dios te va a sanar, que Dios lo va a sanar antes de que ocurra. Pero esto no sucedió. Lázaro se murió. Y cuando el Señor llega, ya tenían 4 días de muerto. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar, más abajo, seguimos leyendo esa palabra, en el 23 al 25 dice esto. Jesús le dijo, porque se encuentra con María, con Marta, que era la hermana de Lázaro. Le dice, tu hermano resucitará. Entonces Marta le dijo, me tomé el mate, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Lo peor de todo que vos puedas decir es la frase de Marta. ¿Cuál es? A ver si la identifican. ¿Ah? Yo sé. Te aviso una cosa. No sabés nada. No sabés nada. Porque yo estoy segura que ninguno de los que está acá está preparado para ver que un muerto de 4 días se levante. Por más de que vos me digas, me la creo toda, estoy a muerte con el Señor, juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, la petunia. Vos primero no te meterías a abrir la cueva del muerto de 4 días, ¿sí? Por lo tanto, vos reaccionarías igual que Marta, porque aún no conocemos este ámbito que es netamente espiritual y poderoso, que no se rige por las leyes naturales, ¿sí? Entonces Marta, claro, dice, Señor, yo creo, es más, le dice, antes de esta palabra, la 22, después le habla, dice, yo sé que el Señor te escucha, que el Padre te escucha y que si vos le pedís algo sucede, pero aún así, aunque ella creía que entendía en parte quién era Jesús, le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Mi hermano, viste, se consuela todo y mi hermano ya pasó a mejor vida y resucitará en el día postrero. Yo lo creo, porque eso podemos creerlo. Eso nuestra mente está preparada para creerlo, pero que el muerto de 4 días se va a levantar, vos no estás preparado ni para verlo, ni para creerlo. ¿Entienden? Entonces lo peor que uno puede decir en este tiempo es que sabemos algo de lo que tiene que ver con la vida que es espiritual que hemos recibido. Lo mejor que te puede pasar es declararte siempre un ignorante con respecto a la vida que has recibido, porque es la única manera de que el Señor te deje ver qué es aquello real y vivo y poderoso que está hoy dentro tuyo. Mientras vos creas que sabes, estás creyendo con tu mente natural, estás cometiendo el mismo error que Marta. Entonces el Señor le dijo, Marta, él lo sonaba mucho a esta familia, el Señor, y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no entendía completamente que Cristo Jesús era la corporización de un Dios que era invisible y se hizo visible a través de la corporización de Jesús. Y que en Él estaba el poder, el gobierno, la autoridad y el dominio de un reino que es aún mayor que los parámetros naturales en los cuales nosotros estamos viviendo en este mundo. ¿Me entienden? Marta creía saber, pero no sabía. Creía conocer a quién tenía delante, porque ella le dice, yo sé que si vos me pedís algo al Padre, pero no, levantar un muerto. Dejémoslo para la resurrección postrera, cuando todo eso que estaba escrito, porque Marta era una mujer judía que conocía, ¿sí?, la palabra de Dios, lo que Dios ya había prometido, y entendía que iba a haber un cumplimiento de eso, pero realmente no sabía, no tenía una revelación de quién estaba diciéndole estas cosas. Entonces Jesús le dijo, Marta, para llamar a su espíritu, yo soy la resurrección y la vida. Pero no se quedó tranquila con esto Marta, Martita era terrible, porque no se quedó tranquila, porque en el versículo 39 el Señor va hasta el sepulcro. Antiguamente los metían en una cueva y le ponían una piedra, y el Señor dice, corre la piedra, y Marta dice, Señor, increíble, lo quiere detener a Jesús,
dice, Señor, hiede ya, como diciendo, ya está descompuesto porque tiene 4 días de muerto. No sé si ustedes saben el proceso que sufre el cuerpo, pero empieza a descomponerse. Entonces le dice, hiede ya. Y lo quería detener al Señor. Bueno, esto muchas veces es lo que hacemos nosotros. Cuando queremos razonar con Dios, algo que nosotros no podemos entender, algo que no podemos ver, porque estamos mirando con nuestros ojos, porque estamos oliendo con nuestra nariz, porque estamos pensando muchas veces, miren, esto es muy real, pensamos que la persona que tenemos al lado, porque la conocemos tanto, que hemos pasado tanto tiempito juntos, no va a cambiar, porque creemos que su capacidad no da para cambiar, ¿entendés? Es un perro verde que se levanta de mal humor todos los días y arruina todos los días, entonces yo pienso, no va a cambiar. Y la realidad es que él no va a cambiar, su humana naturaleza no va a cambiar. Lo único que lo va a transformar es que él pueda comprender y conectar con la vida que ha recibido, porque la vida que recibió es poderosa, sobrenatural y perfecta. No pertenece a lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces muchas veces, como Marta, nos encontramos queriendo detener al Señor. Y lo bueno, como les dije antes, que significa evangelio, buena noticia, es que así como trajimos la imagen del terrenal, miren, por revelación o por quebrantamiento vas a traer la imagen del celestial. A los más cabezones Dios le va a tener que dar duro, lo lamento por los cabezones, pero vos vas a llegar a traer esa imagen porque el Cristo poderoso ya fue sembrado dentro tuyo. Así que va a ser o por una cosa o por la otra. Pero esa es la buena noticia, esa es la esperanza que tenemos, que no va a depender de nosotros. No va de Marta disfrutó después, me imagino yo, de esta gloria cuando lo vio resucitar, porque dijo, bueno, menos mal que no depende de mí, porque mandé tantas macanas. Yo me imagino a Marta cerrando sus ojos y rebobinando y meditando, no, lo que le dije al Señor, le dije que no podía, le dije que no abriera la tumba. Me imagino pensando Marta en ella misma, haciendo una oración personal con el Señor. Señor, ¿cómo no me di cuenta? Porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasó unas cuantas veces pensar, Señor, cómo yo quería limitarte. Yo quería entenderte y limitarte con mis pensamientos, pensando que cómo va a suceder esto o aquello. Y esa era mi mente. Yo quería creer desde mi mente, al igual que Marta. Todos los que estamos acá somos Martita, ¿eh? Claro, todos somos como Martita, porque nuestra mente no ha sido formateada todavía. Pero ¿cuál es la esperanza? Que esto es lo que quiero que graben en su corazón, que Cristo ya fue sembrado dentro de ustedes. ¿Sí? Por lo tanto, como trajiste la imagen, seas o no seas cabezón, ¿sí? Eso va a suceder y esa es nuestra esperanza. Muy bien, les quiero compartir otro pasaje. Juan 4, 10 y 11. Esta es otra mujer. Pobre, la estoy desconectando a las mujeres, chica, pero tranquila, que tenemos buenas noticias. Claro. Pero ¿saben por qué le pasa a las mujeres? Porque las mujeres hablamos más. Entonces metemos más la pata. Eso tenemos que aprender, Es bueno a veces reservarse un poco, uno no comete. No, Maxi, no me la codies, te vi. Pero es verdad, como nosotras hablamos más, pero también les explico una cosa. Aunque suceda esto y pensemos que quedamos en evidencia, también somos las que estamos más cerca a la hora de tener una experiencia. Porque les cuento una cosa, la experiencia que tuvo Marta no la tuvieron todos los que estuvieron ahí alrededor. ¿Sí? Por meter la pata, por hablar de más, por no creer correctamente, pero tuvo la experiencia, la vivió la experiencia. Marta la puede contar. Marta puede decir, me doy cuenta, hoy me doy cuenta, que yo estaba creyendo de manera incorrecta. Y el Señor me lo mostró, me lo dejó experimentar a mí. Los otros que estaban ahí llorando al muerto no entendieron nada. ¿Me explico? Así que tranquilas, chicas. Pero acá tenemos otra mujer que nos va a dar también
una pista de lo que es creer con nuestra mente natural. Entonces nos vamos a Juan 4, 10 y 11, que también es otra historia de las recontra conocida, que dice: respondió Jesús y le dijo, todos saben la historia esta de la mujer samaritana, la señorita del pozo. No sé si se acuerdan, la que tenía, bueno, la mujer del pozo, la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, pobre. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Esto es increíble. Les cuento para los que no conocen la historia. Las mujeres eran las que iban a buscar en cierta hora agua al pozo. Era una función que cumplía la mujer. Cargaban con un cántaro que iban a un pozo donde extraían el agua, ¿sí? Entonces Jesús dice, esto es una buena para las mujeres, dice, me es necesario pasar por Samaria. Era raro porque los judíos no se juntaban con los samaritanos, esto a modo de información, y el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria. Así que tranquila chica, porque el Señor dijo, me es necesario tener estas chicas acá. Entonces dice que se encuentra con esta mujer que estaba en el pozo sacando agua, ¿sí? Y entonces le pide agua. Y después sucede esta situación, que Jesús la mira y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le dijo, ¿me das agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y miren lo que le responde la mujer, increíble. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Esta es una de las cosas que nosotros 1000 veces hemos pensado. ¿Vieron cuando Fer les lanza una palabra y como ustedes piensan que Fer que está alucinando alguna palabra, que no sé de qué bolsillo la sacó, y te lanza una palabra y te habla una verdad poderosa de Dios, y vos después te quedás pensando, ¿y cómo Dios va a hacer eso conmigo? Bueno, es la misma respuesta de esta mujer que dice, ¿y cómo vos vas a sacar el agua si no tenés un vasito ni siquiera? Encima el pozo es hondo, el pozo hondo era donde ella se había caído, sí, que no entendía nada. Por eso Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que uno tiene con lo que tiene que conectar? Que no tiene que ver con algo que vos hagas, es simplemente conectar con aquel que has recibido, con aquel que fue sembrado dentro tuyo, con el poder que tiene esa vida. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús le está diciendo? Entonces, yo me remarqué esto, entre comillas, me lo subrayé todo, cuando Jesús le dice, ¿y quién es el que te dice? El problema muchas veces es que nosotros no hemos entendido que la palabra es palabra que salió de la boca de Dios, que Dios no se equivocó, que Dios no hizo ninguna cosa al azar. Todo fue minuciosamente pensado y llevado a su fin y a una obra acabada y terminada, y lo único que Dios necesita es que vos recibas esa palabra como una verdad poderosa, por lo cual vos puedas caminar, vivir y pensar a través de esa verdad que recibiste. Y el problema nuestro es pensar como esta mujer. Se da cuenta que nuestra mente no fue formateada, no está preparada. Ustedes imagínense en la misma situación, estando delante del pozo, ¿quién de ustedes no pensaría, ¿y cómo va a sacar el agua? ¿Sí? ¿Cómo Dios puede llevarme a un club de primera? ¿No es así, Colo? ¿Cómo Dios puede llevarlo a Richard a la selección si hoy le duele la rodilla? Yo cuando estabas hablando, Richard, lo único que entiendo es que ¿sabes lo que va a hacer tu rodilla? Mantenerte despierto. Eso es lo único que va a hacer tu rodilla. ¿Me entendés? Te lo iba a decir después, pero ahora te lo digo. Tu rodilla va a mantenerte siempre despierto y siempre conectado. Porque cuando vos creas que vos lo estás alcanzando, la rodilla va a ser la que te avise, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Porque yo me acuerdo cuando Fer habló con el presidente, y el presidente
ingresar nuevamente al equipo no perdiera, porque él no jugó los primeros partidos. Pero la rodilla a él lo va a mantener despierto. Porque si no, él va a estar pensando naturalmente. ¿Me explico? Va a estar pensando dónde está el vaso para sacar el agua, porque no va a entender que es Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos sucede a nosotros. Espérenme un segundo. Hay que devolverlo completo. Muy bien. Piensen ustedes en cuántas situaciones de su vida se han encontrado pensando como esta mujer, pensando cómo Dios va a hacerlo. Y el problema es que tu mente natural, la mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Mientras más vuelta le des en tu mente, menos vas a conocer aquello que has recibido. Y solo es posible que en tu vida suceda todo lo que la palabra dice, todo lo que salió en la boca de Dios, cuando vos creas que esa es una verdad, que no depende de vos, que depende del Cristo que está dentro tuyo, que actúa poderosamente, ¿sí? A favor de los que creen. Eso dice la palabra. Lo que pasa es que no es creer desde tu mente natural. Muy bien, tengo otra. Lucas 8:18. Me encanta esta palabra del Señor, porque un día el apóstol nos explicó esto y llamó tanto nuestra atención. Dice, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El problema está en el pensar. Tenés que mirar bien cómo estás oyendo. No es lo que oyes, sino cómo oyes lo que oyes. Vamos de nuevo. Me pide repetición el coro. O cambio, no sé qué pidió. Porque hizo así, digo, pidió cambio, que venga a hacer. No es lo que oyes. No es lo que oyes. Porque ¿cómo puede ser que una misma palabra en Richard actúa poderosamente y Mel no entendió nada? ¿Cómo podrá ser esto? Y en Richard actúa poderosamente cuando es la misma palabra. Dice que la palabra de Dios es una, única, no pasa nada, no se le moverá una tilde hasta que todo lo que dice la palabra acontezca. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es que a alguno le funciona y a otro no le funciona para nada? Otro no entiende nada. Otro dice todo el tiempo, no sé, no entiendo nada, a mí Dios no me funciona, Dios no sé si es o no es, si es real o no es real, no sé cómo es esto, no sé cómo hacer porque cree que puede hacer algo para que le funcione. ¿Sí? El problema es que no está oyendo como tiene que oír. Por eso Jesús les dijo, mirad bien lo que oís. Vos tenés que entender que cuando hay una palabra de Dios que es lanzada por cualquiera, hoy hablábamos esto con Fer. Miren chicos, nosotros pasamos por todo tipo de iglesia, por todo tipo de predicador, el que gritaba, el que no gritaba, ya les dije, el que caminaba, iba para un lado, para el otro. Pero ¿saben cuál fue la clave para nosotros de poder hoy llegar a este lugar y estar acá y haber permanecido? Es que para nosotros no dependía de la persona que estaba hablando. Nosotros lo que buscábamos era lo que estaba hablando, que era palabra de Dios. Incorrecta o incorrectamente, viejo pacto, nuevo pacto, Dios nos hablaba poderosamente a través de esa palabra. Así que no depende del predicador, depende del que está oyendo. Muchas veces no depende del mensajero, depende del que está recibiendo, que sea una buena tierra, que entienda que esa palabra es la verdad absoluta de Dios y pueda transformar su mente de tal manera que camine, viva, piense por lo que esa palabra declara y dice. Por eso el Señor dijo, el que toma mi palabra y la guarda y la pone por obra, ¿se dan cuenta del proceso? El que toma mi palabra, la guarda, la atesora, produce algo dentro y la pone por obra y la manifiesta exteriormente. Ese es mi hijo. ¿Entienden? Ese entró al reino. Ese vivió la experiencia. Entonces el problema no lo tiene la palabra. Si a vos no te está funcionando, el problema no está en la palabra. Está en cómo estás recibiendo esa palabra y por dónde la estás filtrando. Si vos la estás
filtrando por tu mente natural, por tus propios pensamientos. ¿Cómo podés entender que el Señor saque agua de un pozo si no tiene con qué sacarla? ¿Cómo podés entender que un muerto de 4 días se pueda levantar? Una vuelta escuchaba que un pastor decía: estamos buscando que Dios se nos manifieste. ¿Cuánto alguna vez han buscado eso? Yo siempre me acuerdo cuando fue en cuenta que le dijeron: anda a tu habitación, orá, y Dios se te va a revelar. Y él dice que cerró sus ojos y pero claro, como en Chile temblaba, dijo: bueno, ahora va a temblar, algo va a pasar. Y muchas veces, miren, esto es muy loco, pero muchas veces hemos buscado tener una manifestación del Espíritu. Pero yo les aseguro una cosa, que si Cristo se nos aparece en una manifestación como le sucedió a Pablo, ninguno de nosotros está preparado para tan semejante hecho espiritual. Aunque creemos que sí, no estamos preparados. Les explico por qué. Porque muchas veces el Espíritu nos está hablando y nuestra mente una y otra vez prefiere no escuchar eso. Prefiere apagar. Por eso el Señor dijo: no apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu habla y está clamando desde adentro tuyo. El otro día fuimos a ministrar en la casa iglesia de Ezequiel Luna, con todos jugadores ahí del Wander y otras familias, y estuvo tan bueno porque fue les contó el ejemplo del perro. ¿Se acuerdan del señor que estaba durmiendo y el perro ladraba y el tipo se levantó como 3 veces, y a la cuarta se levantó y le pegó un tiro? Y a la media hora le entraron los ladrones, lo mataron a él y le robaron todo. Bueno, eso es apagar el espíritu. Muchas veces tu espíritu va a estar clamando desde adentro tuyo, pero tu mente, como no puede entender lo que el espíritu te está diciendo, lo que el espíritu te está hablando, porque no responde a algo natural, no responde a algo lógico, no es lógico. Dice el Señor: yo soy la luz. Yo habito en la luz, y la luz, ¿qué comunión tiene con las tinieblas? Ninguna. Eso dice Pablo. Pablo explica este concepto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por lo tanto, todo lo que te hable el Espíritu no va a responder a ninguna lógica, no te va a entrar por ningún lado, no te va a gustar, no te va a acomodar, ni siquiera probablemente te parezca bueno. No vas a poder comprenderlo desde tu mente natural. Vas a encontrarte como estos ejemplos, queriendo discutir con Dios una forma lógica de que Dios lo haga. Pero Pablo te explica qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Me explico? No hay punto de unión, no se puede unir. Lo único que proporciona la luz es disipar las tinieblas. Eso es lo único que vos vas a percibir, pero no hay unión. Por lo tanto, todo lo que tu mente quiera razonar va a estar apagando la voz del Espíritu, porque en el Espíritu no hay lógica, hay una verdad que es poderosa y que se hace manifiesta en tu vida cuando vos la agarrás, la tomás, la ponés por obra y no estás matando como el Señor que mató al perro, que lo único que el perro quería hacer era avisarle que había un ladrón. Por eso Pablo dijo: no apaguéis al Espíritu, más bien estar atento, más bien andar despiertos, ¿sí? Esto es muy importante. Otra palabra, Juan 2, 19 al 20, otro ejemplo. Necesitamos tener una revelación de quién es Cristo y quién es el que me habla. Necesitamos tener una revelación de eso. No vamos a accesar de manera natural. No vas a accesar pensando y dando vuelta en tu mente. Necesitas una revelación en tu espíritu. Juan 2, 19, 20. Respondió Jesús y les dijo, les estaba hablando a los fariseos, los religiosos, los doctos que conocían la ley, lo que Dios ya había dicho, ¿sí? Judíos religiosos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Claro, obviamente, el templo siempre fue en el lugar donde Dios quería habitar y este siempre fue nuestro espíritu. El templo hecho
hecho por manos era solo una sombra. Si hubo un templo que se edificó, era porque Dios quería ejemplificar cómo Él hacía para habitar en algo. Pero no era en un templo donde Dios siempre pensó habitar, era dentro tuyo. Por tanto, nosotros somos templo del Espíritu. El Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, hoy está dentro tuyo y vos sos ese templo. Entonces, claro, estos señores que solo funcionaban en su mente natural dijeron, este está loco, está diciendo que en 3 días lo derriba y lo vuelve a edificar. ¿Entienden por qué lo iba a volver a edificar? Porque a través de los 3 días de muerte, sepultura y resurrección, Él se volvía a ser espíritu y se iba a impartir dentro tuyo como vida, dentro de cada uno de nosotros. Y dentro de tu vida es donde Él comienza a edificar. ¿Entienden? Por eso Él decía, en 3 días yo lo voy a derribar, esto no va a servir para nada. Este circo que tienen ustedes acá armado, por lo cual viven, ¿sí? Esto no les va a servir para nada, yo lo voy a derribar en 3 días y lo voy a volver a edificar, ¿sí? Y eso es dentro de cada uno de nosotros. Jesús siempre funcionó desde la sustancia, desde una realidad que no es visible a nuestros ojos. Nosotros, estos ejemplos, esta gente, aún los religiosos, la mujer del pozo, Marta, la hermana de Lázaro, los discípulos que decían, ¿cómo es que se murió? No se murió, lo va a despertar. Ellos solo ven desde la sombra, ¿me entienden? Desde una mente que está en tinieblas, una mente que quiere razonar las cosas que se ven solamente en la luz. Es en la luz que solamente se pueden percibir estas verdades como una verdad profunda y se haga vida dentro de tu mente. ¿Sí? Muy bien, esto es otro ejemplo. O tenemos otro ejemplo más, que es el último, el de Nicodemo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que dijo Nicodemo en Juan 3? Claro. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, este señor, acá tenemos el ejemplo de un hombre, de un maestro encima, o sea que peor, porque la mujer del pozo, pobrecita, iba a buscar agua, una mujer común y sencilla, esto para darle palo a los hombres. Este se suponía que era maestro, ¿sí? Este era maestro, y le dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre? No, claro, ya con eso estamos diciendo todo, porque hacer semejante pregunta es increíble, ¿sí? ¿Se dan cuenta que una mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu? Jesús lo miró a la cara y Él le hace una pregunta, porque Él quería creer. Él se acerca al Señor, Él lo busca. Miren, Nicodemo es un maestro de la ley que lo buscó de noche, porque tenía miedo que lo vieran. Lo fue a buscar de noche, a escondida. Él quería saber, Él quería creer. Pero el problema de Nicodemo es querer creer desde su mente natural. Entonces Jesús le declara algo poderoso y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo puede, esto está en Juan 3, cómo puede hacerse esto? ¿Cómo va a suceder que yo nazca de nuevo? Él estaba hablando del Espíritu, de lo que iba a suceder en el templo de adentro de él. ¿Me entienden? Él iba a tener una vida nueva, iba a ser reengendrado con una vida que él no conocía, pero él no lo podía entender, porque él estaba queriendo analizar en su mente lo que Dios le estaba diciendo. Entonces Nicodemo se fue, pobrecito, sin entender nada, sin poder comprender. Pero, ¿por qué les estoy marcando estas situaciones? Porque por mucho tiempo nosotros estamos sin entender muchas cosas. Y yo quiero que ustedes identifiquen que este es nuestro problema. Querer entender las cosas espirituales desde tu mente natural. Y yo te pido que con cada uno de estos ejemplos, porque a mí me impactó encontrar tantos ejemplos que pudieran graficarme a mí lo que es creer desde una mente natural. Cómo aún nosotros permanecemos creyendo de esta manera y no nos permite accesar a lo poderoso que podemos ver que sucede en nuestra vida. ¿Me entienden? Nosotros cuando compartimos con el apóstol y podemos evidenciar, podemos disfrutar de ver que su vida es una vida de revelación, porque vos hablas 2 palabras con él y te quema la cabeza
Y vos te preguntas, ¿cómo yo no vi eso? Claro, no lo vi porque hay muchas cosas que aún las estoy filtrando por mi mente. Estoy queriendo comprender algo que no se puede comprender. No tiene lógica natural, no tiene lógica. Entonces, para terminar, y Fer, puedo darle lugar a Fer. ¿Se acuerdan la primera palabra que les di? Que era primera de Corintios 2:14. Entonces, quiero que vuelvan a la misma palabra. Porque miren lo que dice, es la que dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las puede discernir. ¿Se acuerdan? En la misma palabra, en el versículo anterior, el 9 y el 10, miren lo que dice. Otra palabra muy conocida. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, révelo a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Con qué me quedo yo cuando les declaro esta palabra? Nos estaba diciendo que desde una mente natural no vamos a poder acceder a estas cosas. No podemos entender a las cosas que Dios nos accesó a recibir, a disfrutar, a ver, cosas que ojo no vio, ni oído yo, cosas que vos nunca imaginaste, porque tu mente no las puede recepcionar, son las que Dios preparó para cada uno de nosotros. El problema de entender esto es que vos las vas a entender por revelación. Porque miren lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No hay otra forma de accesar al poder de Dios, al poder de la resurrección, al poder que está en la vida, una vida que completó la obra y está completa